Bienvenidas y bienvenidos a este programa que también es del Fondo de Cultura Económica, a todas las personas que se encuentran viéndonos, a las personas que siguen la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá, quizás el evento más importante de la cultura en Colombia y uno de los más importantes en América Latina para los libros, para la cultura, para la comunicación entre distintas identidades, raíces, culturas. Hemos tenido pues una gran muestra, una gran diversidad de personajes y hoy estamos con una persona que pues vamos a hablar un poco de cómo se relaciona la música con la literatura, cómo se relaciona ella, que va a ser la artista que abre esta feria de alguna manera, la cantante que la abre, Lucía Pulido. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Pues es muy su casa porque pues estamos en medio de la FILBO, estamos en medio de Colombia, estamos hablando con una artista reconocida, una cantante que ha hecho pues un trabajo excepcional también y una investigación en sus raíces y en nuestras raíces. Pero comencemos hablando un poco de cómo se da este encuentro de que usted termine cantando y abriendo una feria del libro, además en el Teatro Colón. O sea, ¿qué es esto? Es una casualidad increíble y muy emocionante porque yo ya llevo 10, 11 años de vivir en México y ha sido como un regalo de la vida de muchas maneras. Y la música es obviamente como mi espacio y es en todo este tiempo como ir descubriendo a México en Colombia y a Colombia en México. Y por estar en México precisamente me daba pena meterme con lo mexicano. Es como raro, o sea, yo puedo destrozar un poco lo colombiano, hacerlo desde mi punto de vista, pero con lo mexicano pues obviamente me da mucha pena, o sea, ya hay un prurito para hacerlo, pero cuando comencé a descubrir esta presencia tan increíble que hay, esta hermandad que tenemos desde comienzos del siglo XX, por lo menos que me consta, fue también como la excusa para generar un proyecto, desarrollar todo un trabajo, precisamente para mostrar estos vínculos, esto que nos hermana. Y eso es lo que hemos venido trabajando para llegar acá. Y da la casualidad que, pues como hemos ido tocando y hemos ido combinando el trabajo, alguien se enteró. Alguien se enteró. Alguien se enteró. Y ahí comenzamos un poco de México. ¿Cómo es tu vida en México? Porque es que lo primero que yo quiero hablar es que para muchos artistas colombianos, no solo México, otros países también han sido, digamos, países que los han acogido, que les han dado una oportunidad y otras audiencias y que también les han hecho cambiar su propia identidad, porque yo creo que uno siempre que vive fuera y siempre que se relaciona con otra cultura, de hecho ahí por ahí escuché una palabra tuya que ya tenía un pequeño acento mexicano, o sea ya no sé si Lucía Pulido se metió en México o si México se metió en Lucía Pulido, ¿no? Además compartimos la lengua, ¿no? Que es una cosa muy dura, pero ¿cómo ha sido México para ti? ¿Cómo se relacionó México contigo? ¿Cómo ha sido ese, no sé si matrimonio, no sé si amantazgo, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo ha sido? Anteriores. O sea, el amorcito me llevó a México y eso es lo que me abre como la puerta a todo un mundo de culturas. Mi pareja, él hacía cine, Rafael Rebollar, y él falleció hace ya 2 años. Y con él estuvimos, o sea, digamos que de su mano fui conociendo mucho México, conociendo mucha música, y él también sentía a Colombia en México. Cuando él venía acá y las músicas, ritmos, decía, eso para mí es una chilena, o eso para mí me suena a este tipo de sones. Y eso fue enriqueciendo también como este proyecto, que se volvió también un proyecto de vida. Y fue fácil, o sea, estar en México y la gente con la que sigo allá conviviendo, es como estar en casa, es así de sencillo, así desde el comienzo. Por lo que sea, no sé qué pasa entre los mexicanos y los colombianos, que
generalmente ahí es fácil encontrarse, es fácil, no sé, armar cosas. Volvámonos en el tiempo, el primer concierto que diste en México. Uy, no, ya sé, hace rato. ¿Te acuerdas? Sí, fue en un foro pequeño allá en la Ciudad de México, pero siempre es como con la novedad de descubrir público también y que la gente se entere que existen otros trabajos. Yo más que tocar en México voy más a Europa, vengo a Colombia, a Sudamérica, A Nueva York. A Nueva York, por supuesto. En México se volvió más un espacio de desarrollar proyectos y de vivir más que de estar tocando. Hablemos de Nueva York porque tú hablaste de ese por supuesto sobre Nueva York y esa ciudad que ha sido, pues que ha marcado tu vida también y la de muchas personas latinoamericanas. La salsa nace en Nueva York, ¿no? Hay gente que disputa esto, pero pues para la mayoría de los que la han estudiado, la salsa nace en Nueva York. Yo estaba hace 15 días allá y me encontré un taco bar espectacular, delicioso, y se llama Bogotá, Taco Bar Bogotá. Yo quedé un poco como, bueno, pero hablando de eso, de cómo Nueva York atraviesa tu vida, cómo fue una ciudad en la que también encuentras audiencia y encuentras sentido también a tu trabajo. Sí, o sea, Nueva York se vuelve como el espacio donde empieza a existir Lucía Pulido como Lucía Pulido. Yo salgo de Nueva York, de Colombia en el año 94 y ya había una carrera previa con un dúo que tenía, que era Iván y Lucía, que fue lo que la gente conoció y al día de hoy todavía la gente recuerda canciones y recuerda cosas. Pero es en Nueva York donde me convierto en Lucía Pulido y donde empiezo a desarrollar un sonido ya propio y a partir de las músicas tradicionales de Colombia. Ese es como mi laboratorio para aprender a cantar y a interpretar y a reinterpretar y a desarrollar una propuesta, obviamente de la mano de músicos maravillosos con los que yo me encuentro allá, muchos del circuito de jazz, un jazz bastante experimental, lo que llaman música downtown de Nueva York, y eso es como un efecto dominó. Un músico lleva a otro y a otro y a otro y a que se arme un sonido que es en el que sigo trabajando y en el que sigo descubriendo cosas. Entonces, para mí es fácil cuando llego a México, me empiezo a encontrar con músicos que tienen como una cabeza similar y una manera de sentir la música que me permite seguir reinventando y seguir haciendo, donde todos participan finalmente. O sea, lo que hice en Nueva York tiene sonido de Nueva York porque era con músicos que tienen un background, una historia personal musical muy particular. Y ahora, por ejemplo, esto de México, que trabajo con músicos mexicanos y bueno, colombianos también, porque hay un músico colombiano que ha compuesto para este proyecto, también le da una sonoridad muy, muy particular, precisamente porque hay una historia detrás de cada uno y entre todos ya se arma este gran cocinado delicioso musical. Es complejo describirla a usted, precisamente por todo eso y por esa trayectoria es complejo describirla. Pero si usted tuviera que contarle a otros qué tipo de música es usted, ¿cómo se describiría? Pues esa es una cosa que siempre ha sido complicada y que me ha cerrado muchas puertas, además, porque yo no hago música tradicional, no hago rock, no hago jazz, no hago boleros, yo hago de todo. Y en los circuitos comerciales la gente necesita, los programadores o los promotores en general necesitan encasillar mucho. Y se vuelve complicado porque yo termino yendo a muchos festivales de jazz, pero si son world music, entonces
le tengo world music, y si son música tradicional, pues sí, le tengo música tradicional. Y, el ángulo que quieran. sí, Bueno, es muy colombiana usted. No puedo quedarme en un solo lugar, o sea, debe ser aburridísimo dedicarse a cantar únicamente boleros o dedicarse a cantar únicamente algo. Esa frase puede ser muy descriptiva de su vida y de su trabajo. No puedo quedarme en un solo lugar. También. Muy bonito, muy bonito. Y hablemos de ya hablamos un poco de esa parte, de esa vida ya, podríamos decir, esa vida de artista, y esa vida de ya ser humano más con fama y con viajes y todo, pero ¿y ese origen? ¿Cómo es su origen? ¿Cómo es su historia de niña, su historia adolescente? ¿Quién fue usted? Yo crecí en Yopal, Casanare. Yo me siento llanera por todos los lados, siempre, aunque, es mi infancia, y esa infancia me marca muchísimo. Yo crecí en un pueblito cuando Yopal no tenía ni siquiera electricidad, y eso, yo sé que haber tenido contacto con la música del llano sin ningún filtro de nada, y haber convivido como en el desparpajo absoluto, sin el miedo como en la ciudad, ¿no? Allá andábamos descalzos como niños corriendo por el río, por el monte, por donde fuera. Me permite después, cuando yo empiezo a hacer ya música a partir de lo colombiano o de lo tradicional, eso es lo que finalmente sale por mi garganta, como el sentir que me pertenece. Y esa pertenencia, yo lo que creo es que cuando me empiezo a meter con otro tipo de regiones, como con músicas del Pacífico, músicas del Caribe o de los Andes, o sea, es natural, no hay como una prevención de, ay, es que no lo siento o no fluye. Yo creo que eso fue fundamental para lo que yo hago ahora. En su casa, usted podía decir así a los papás, porque es que a muchos artistas les pasa eso, que no pueden decirle a los papás que... Tengo un amigo, por ejemplo, que es abogado y hizo las dos carreras al tiempo, pero los papás no sabían que estudiaba música en las noches y al final se graduó de las dos cosas, impresionante. Entonces, muchas veces les toca a los artistas, como y en Colombia especialmente, luchar contra, en la misma familia les dicen, no haga eso, que usted nunca va a estar en el Teatro Colón, como usted esta noche. Pero a usted en su casa, ¿cómo era eso? Bueno, por ejemplo, es una mezcla bien curiosa, porque siempre de niña hicimos música. Mi papá era músico aficionado, cantaba muy bien, cantaba muy bonito, tocaba la guitarra. Yo me acuerdo que yo le rogaba como a los 7 años que me enseñara a tocar guitarra, y siempre se negó a enseñarme a tocar guitarra. Y como a los 8 vino un amigo suyo a tomar una clase de guitarra, o tomaba clases, y yo ahí estaba. Y eso fue lo que yo medio aprendí. Un día se dio cuenta que yo estaba tratando de hacer lo que le enseñaba a su amigo, y ya tuvo que explicarme un poco más. Pero él sabía que me gustaba demasiado la música, y como que no quería que yo me distrajera con el colegio o algo así. Y sí yo entiendo la preocupación, porque la música, yo creo que está uno condenado a un oficio como este. Tienes que tener mucha pasión para estar dispuesto a que haya o a que no haya, y así es. O sea, esto sube y baja, sobre todo si no se te aparece la Virgen, ¿no? Sobre todo si no tienes el manager y los circuitos que te permiten volverte famoso. Aquí pues la música no va por ese camino, la música va por el corazón. Y yo digo que los músicos tal vez somos de los oficios, poquísimos oficios, que estamos dispuestos a pagar porque nos lo dejen hacer. Y de eso se aprovechan mucho también, ¿no? Como de esta necesidad, porque es una necesidad poder sacar esto que tú tienes.
Le pasa a los escritores, le pasa a los poetas, le pasa, o sea, alguna vez le preguntaban a Juan Manuel Roca, ¿y usted de qué vive? Y él dijo, de milagro. De milagro. Y pasa un poco, bueno, hay momentos también como de las carreras. Eso me recuerda el discurso de bienvenida que le hacía hace muchos años el director del conservatorio del New England Conservatory en Boston, creo que fue la bienvenida de los nuevos estudiantes. En realidad el discurso era para los papás de los estudiantes, donde les decía, siempre se ha dicho que las artes, ¿no? Que es tan importante desde la historia, de la humanidad, hasta que llega el hijo y dice, yo quiero ser artista. Ahí se acabó toda esa belleza, toda esta magia que supuestamente tiene, la importancia que tienen las artes en el ser humano. Ahí hay varias, usted acaba de tocar varias cosas que son muy tremendas, pero comencemos por lo de Juan Manuel Roca y de una vez nos saltamos de esas músicas suyas a los libros, porque estamos en una feria del libro, además usted está inaugurando, además este es un programa del Fondo de Cultura Económica de una casa editorial muy importante en América Latina. Hablemos de los libros. Le voy a dar dos opciones de pregunta y usted escoge cuál quiere responder. La primera es, ¿qué libros han marcado su vida que usted quisiera compartir y por qué? La segunda es, ¿qué piensa usted de la relación entre los libros y la música? ¿Cómo se relacionan esos dos lenguajes y cómo los ha relacionado usted en su vida? Bueno, no soy una gran lectora, pero sí me gusta leer. De niña me marcó, o sea, nos tenían una biblioteca increíble. Yo creo que me leí todos los libros. Mis papás se encargaron de que hubiera siempre libros y muy enfocados como para que nosotras, sus niñas, porque éramos 4 mujeres, pudiéramos leer. Yo creo que yo me leí absolutamente todo y era una fantasía increíble. Todo lo que apareciera, yo sé que yo me lo leía. Y eso yo creo que sí te marca en la medida en que te hace pensar un poquito más lejos, o sea, no te vuelve conformista, o sea, siempre quieres algo más de lo que tienes, o cómo superar un poco eso que estás encontrando, te vuelves exigente contigo mismo, no sé, me lo estoy inventando ahorita, lo estoy pensando en voz alta, no recuerdo ahorita libros que me hayan marcado, pero tengo esa sensación. Esa diversidad de mundos que le tocó en su casa, en los libros, ¿no tendrá que ver con esa diversidad de mundos que le ha tocado visitar en la vida? Sí, yo creo que es también esa manera de, como ese respeto que siempre hubo por parte de mis papás de ¿qué quieres hacer? Lo que quieras hacer, hazlo, pero bien. Y eso también, ¿qué quieres? Y siempre como con el apoyo, seguramente ellos muy preocupados de lo que vaya uno escogiendo, pero siempre muy respetuosos, entonces te dan como carta abierta y tú asumes la responsabilidad. Eso pienso yo que también funciona. Y sobre la literatura y la música, los libros y la música, yo creo que más es como el arte en general, yo no lo pondría tanto, es como que cuando tú lees algo, en mi caso leo algo que me emociona mucho, me dan ganas de hacer más música. O si veo un cuadro que yo digo, qué cosa tan maravillosa y cómo te toca el corazón, yo quiero aprender a cantar de otras maneras. O sea, es más como una inspiración que te lleva, ¿no? a querer hacer más de lo que sientes que puedes hacer o que crees, o sea, no sé, te sigue poniendo como en una búsqueda.
Y esto es lo que yo siempre siento que ando, ¿no? Buscando siempre y aprendiendo. La relación entre las artes y, no voy a decir la política, voy a decir las luchas sociales, que es otra manera de leerlo, ha sido histórica en América Latina. Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, aquí en Colombia pues tenemos pues, muchísimos ejemplos de cómo los artistas se vincularon y apoyaron, y aún hoy siguen apoyando causas sociales, causas humanas. Pero también ser una cantante latinoamericana en 1994, en esa Latinoamérica en donde no había WhatsApp, no había cómo llamar a México así, no era barato, no era fácil comunicarnos. A hoy, ¿cómo ha sido ese desarrollo también entre el siglo anterior y este siglo XXI, que ha sido una locura también en la difusión, la posibilidad, la comunicación? Cosas como que estemos haciendo este programa también hacen parte de eso, ¿no? O sea, antes en Colombia había 2 periódicos grandes y ya, y el que no estuviera ahí no podía hacer nada más. Y todo esto que también ha sido, pero especialmente en la identidad de los artistas, y a usted que le tocó eso, vivir como artista, ese cambio de paradigmas también, y ese vínculo también con lo político, ¿no? Y lo político desde las causas sociales que han atravesado América Latina. Y lo digo porque pues para todos está claro pues el rol que ha tenido el fondo, el rol que tiene también hoy en día una Filbo, donde lo primero que vemos es una escritora nigeriana abriendo con ovación total y con 1000 personas haciendo fila para entrar sin poder llegar a verla porque hay tanta gente queriendo, pero también vemos a una vicepresidenta negra por primera vez en la historia. Pues hay cambios, hay cosas que me parece que sería reprochable no reconocerle a las artes, a las letras, esos cambios que también se han producido en nuestros países. Sí, yo lo que siento también es que, claro, es un cambio radical, o sea, lo que me tocó vivir a mí en los años 80, que fue cuando fui muy activa aquí en Colombia con la música. Los 90 fueron más de transición para llegar a irme a Nueva York, no a Estados Unidos, irme a Nueva York. O sea, es como que, y luego este momento de ahora, ¿no? Donde la tecnología, si no estás enterado es porque no te interesa también, ¿no? Hay más chance como de saber qué está pasando en el mundo, obviamente. Y en el tema, yo siento que en el tema de las artes, de alguna manera todos tenemos un compromiso. El punto es cómo se puede reflejar esto, cómo se escoge para estar presente en el momento. Y si quieres ser activista o si quieres abiertamente, como se hacía proselitismo. El puño levantado. Compañero revolucionario, o participar de otra manera. Yo siento que mi compromiso es más, yo no puedo ser, no es que no pueda ser, mi personalidad no da para ser activista, lo cual no quiere decir que no tenga una posición y política y con la que me identifico, con la que me alegro. Por ejemplo, este momento que vive Colombia es una oportunidad tremenda para avanzar en cosas, ¿no? Para reconocer, para ser más consciente del momento. Es un proceso muy largo, de mucha paciencia y de estar presente, en mi caso, de mostrar como finalmente como los puentes, lo más desde mi lugar, más personal, estos puentes que más bien nos están uniendo en una época en que hay tantas migraciones, en que cada vez se levantan más muros, en que cada vez es más complicado para el ser humano, para la humanidad, poder encontrarse. Yo siento que la música, en mi caso, y con este proyecto en particular que vamos a estrenar esta noche en el Teatro Colón, es precisamente mostrar que sí hay puentes, o sea, que nunca la música va a levantar muros, que
sí hay la posibilidad de convivir en la diferencia, en la diversidad. Eso es lo que a mí me parece como más importante sin tener que hacer un discurso. ¿Y a usted le parece que eso no es activismo? No, bueno, no, es que no hay que nombrar partidos. Claro, no se trata no es necesario. Para mí no es necesario nombrar un partido. Para mí es ¿tú qué haces? O sea, nadie va a cambiar el mundo. Cambia tu lugarcito, cambia qué te rodea. Y eso ya has hecho algo, pero lo mismo siento yo con la música. ¿Yo qué hago? Pues lo que me nace del corazón, lo que siento que realmente puede pasar a otro lugar, no sé cuál. Y no con la intención de mejorar nada, simplemente como de decir, esto es como magia, como encontrar para mí estos lazos tan profundos que tenemos, que no somos tan conscientes, ¿no? O sea, y aquí en este caso particular, como lo que vamos a presentar, y teniendo a México como país invitado, ¿no? Es sentir o recordar, claro, hay más mariachis, grupos de mariachis en la Caracas, aquí en Bogotá, que en México. Hay más cultura de mariachi aquí en Colombia quizá. O sea, celebramos los cumpleaños, celebramos los matrimonios, todo se celebra. Y allá es con la cumbia, en este momento, ¿no? Pensando un poco. ¿Se acuerda del grupo de Celso Piña y su banda Bogotá? Que además la cumbia en Bogotá nunca fue tan, o sea, en Colombia la cumbia no, Bogotá no aparece en el mapa de la cumbia tanto, creo que fue el que Celso Piña el que la puso en el mapa de la... En Monterrey hay grupos que ellos se autodenominan colombianos. Claro. Son orgullosísimos. Tienen origen colombiano tremendo. Son mexicanos que se visten son mexicanos que se visten de colombianos y hacen música colombiana, sobre todo vallenato y cumbia. Entonces... O sea, ahí está, ahí lo tiene. Sí, es lo mismo. Y aquí yo llego a Colombia y oigo rancheras en cualquier bus, cualquier lugar donde tú estás escuchando rancheras. Yo allá, en el pueblito donde yo vivo, escucho vallenatos y escucho cumbias. Y cumbias rebajadas, por supuesto, que vienen de Monterrey. No, ya casi cerramos la entrevista porque obviamente tengo que respetar sus tiempos y los de aquí la Filbo, pero... voy a ser atrevido, yo soy un tipo espiritual, no soy religioso, soy una persona espiritual, me considero espiritual, considero también que usted es una persona espiritual, ahí es donde está mi atrevimiento, siento que usted es un espíritu, una persona que carga una energía muy bella, muy bonita, y voy a seguir siendo atrevido, en esta vida le tocó nacer mujer, y usted nace mujer en un momento donde no había tantas oportunidades y donde claramente el machismo gobernaba a diestra y siniestra. Y cómo ha sido ese viaje que le ha tocado en este mundo. En serio voy a ser muy espiritual en esta pregunta, en este mundo, en esta vida que le tocó ser mujer, ¿cómo ha sido ese viaje y habitar ese ser mujer y todo lo que le ha implicado en su vida? Es inevitable, o sea, estamos en un mundo patriarcal, la historia de la humanidad, hasta Dios es hombre. O sea que hasta así lo dibujaron. O sea, no, exacto, nos tienen convencidos de eso. Y sí es, creo que muchas mujeres nos la han puesto más fácil. O sea, hay muchas mujeres guerreras que han abierto camino y se le olvida también a la gente, ¿no? Y a las mujeres mismas. Ese camino duro que han tenido que recorrer. Yo siento que voy bien, es inevitable no encontrarse con los machos que están alrededor y lidiar con ellos. Y de todas maneras creo que se ha visibilizado, cada vez se visibiliza más como estas situaciones de poder y de condiciones, al punto en que con más tranquilidad, no tanta, pero cada vez es un poquito más, hay más espacio para que las personas sean como se sientan, no importa qué género, o sea,
sin tener que pensar en el género. Ojalá ya no haya que pensar en eso, en que es que la condición femenina o la condición, sino de ser humano. Yo creo que va muy lento, pero comparado con épocas anteriores, creo que sí se ha avanzado un poquitico para visibilizar precisamente como la condición de muchas personas que viven en condiciones muy fuertes precisamente por eso. ¿Se va a poder ver su participación hoy en el Afilbo, en el marco de la Feria del Libro, en el Teatro Colón? ¿Lo van a poder ver otras personas? ¿Eso va a quedar en un sitio? ¿Cómo? Porque me gustaría que personas que hoy no están en Bogotá, que probablemente van a ver la entrevista o que en el tiempo quede eso se va a poder ver en otros espacios. No sé, nosotros vamos a filmarlo porque sí nos parece muy importante. No sé, creo que no hicieron gestiones para que se pudiera pasar o que se pudiera visibilizar más. Nosotros sí vamos a tener un registro y de ahí algo saldrá, vamos a poner algo seguramente en YouTube, porque sí es una ocasión muy especial, muy importante para nosotros y sobre todo para mí. O sea, haber cocinado todo un proyecto donde está incluido un montón de ritmos que nos hermanan y venir a presentarlo aquí a México, aquí a Bogotá. Me gustó ese lapsus. Al Teatro Colón de Ciudad de México. Exacto. No, ya sé que hasta mi acento ya es mexicanísimo, pero es inevitable. Es la vida, por ahí la va llevando. Lucía, muchísimas gracias. Yo quiero finalizar agradeciendo también a las personas que nos están viendo, los que van a leer esta entrevista también, porque se transcribe, se publica. Pero usted dijo algo, pero antes de esa pregunta, ¿se la puede seguir en YouTube o dónde le gusta que le siga a la gente que quiere escucharla, que quiere verla más? Yo soy pésima con las redes sociales. Entonces... no me gustan las redes sociales. No. A ver, siento que son necesarias, pero no soy buena con las redes sociales. Tengo un Instagram que todavía no sé cómo se publica en Instagram. No, pero yo repito cosas que dicen otros. Tengo un Facebook que a duras penas también. Por ahí aprovecho para contarle a la gente lo que voy haciendo. Tengo una página web también que también se me olvida actualizar. Bueno, pero ahí la pueden buscar. Lucía Pulido en Google, van a encontrar en Facebook, en Instagram. Hay videos de música. Ahora sí, la pregunta final. Cuando usted habló de lo que les tocaba a los músicos y a las músicas en sus historias, en su vida para poder hacerlo, dijo que para los músicos y para las personas que hacen lo que usted hace, llegaba a ser una necesidad. Y que esa necesidad, y a mí eso me conmovió mucho porque hay algo de eso que pareciera es lo inevitable de ser humano. Y yo creo que en eso siento que para ustedes la música se conecta como una inevitabilidad de ser humano, como algo que está por encima. En un mundo capitalista que a todo el mundo le dice, ¿usted cuánto vale, usted cuánto tiene? Hay gente que decide seguir escribiendo, hay gente que decide seguir cantando, hay gente que decide seguir bailando, hay gente que decide seguir siendo humano. Y con eso y esa es la pregunta y la reflexión. ¿Cómo es eso? Sí, ¿no? Si a mí alguien me preguntara, ¿y si no hiciera música, qué le gustaría hacer? Me gustaría hacer música, me gustaría ser cantante. Lo disfruto mucho, no sé, es el cuerpo, es las entrañas, es todo. No quiere decir que no me genera un poco de ansiedad, ¿no? El escenario y esto de hacer entrevistas Espero que esta no tanto. No, todo. Eres un buen conversador, eso es importante. Pero sí, yo siento que sí, como que hay condenas y hay buenas condenas. En este caso, para mí, hacer música es lo único que me salva la vida, finalmente. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por ver este programa y hasta el próximo.